Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar en el concepto de razón, en el concepto de fracción y en el concepto de porcentajes, ¿ya? Trabajamos los tres porque resulta que son bastante parecidos. En realidad, ustedes van a lograr darse cuenta de que quizás las diferencias que hay entre estos tres términos matemáticos tienen que ver con la aplicación que uno les da, ¿ya? Bajo qué contexto pueden aparecer este tipo de conceptos. Entonces vamos a ir definiendo cada uno, vamos a ver algunas propiedades quizás, cuáles son las comparaciones que podemos hacer entre los tres y ver en el fondo cómo pasar de uno a otro también. Entonces partamos por el concepto de razón, explicándolo de la forma quizás más sencilla posible. Cuando uno habla de una razón matemática, está hablando de que yo estoy de alguna manera comparando dos cantidades numéricas, ¿ya? ¿De qué forma yo comparo dos números? Acá en matemática uno compara números mediante la operación de división. Ustedes la conocen como los dos puntitos. Sin embargo, también la podemos escribir de esta manera, ¿ya? 2 rayita 3 en este caso, pensando en el ejemplo, y que esto posteriormente lo vamos a conocer como una fracción, ¿ya? En algunos países, por ejemplo, le llaman números quebrados. Pero ahí estamos escribiendo una división de otra manera. 2 dividido 3. ¿Ya? Es equivalente a escribirlo con los dos puntitos. Obviamente, a medida que ustedes vayan avanzando en el tiempo y en los cursos, ya se van a encontrar con este tipo de escritura de una manera más habitual, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee una razón? Porque obviamente nosotros no vamos a decir 2 dividido 3 en ninguno de los dos casos en que aparezca. La forma correcta de leer una razón es 2, en este caso, es a 3. O sea, los dos puntitos se pronuncian como es a. 2 es a 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos ver una aplicación concreta? Supongamos un curso, por poner un ejemplo, un primero básico de algún colegio cualquiera, da lo mismo. Y supongamos que en total son 30 alumnos. ¿Ya? 30 alumnos. De estos 30 alumnos se descomponen en 10 niñas y 20 niños. Entonces, un ejemplo clásico de una razón es, por ejemplo, comparar cuántas niñas hay por cada niño, o viceversa, cuántos niños hay por cada niña, ¿ya? Entonces, queremos ver cuál es la relación que existe entre la cantidad de niños y la cantidad de niñas en este curso en particular. Entonces, por ejemplo, yo voy a comparar las niñas versus los niños. Dicho de otra manera, 10 es a 20. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Para poder interpretar un poco estos números. De alguna manera este número me dice que por cada 10 niñas hay 20 niños. Estamos mencionando este curso en particular, ¿ya? Hay una especie de comportamiento, ¿ya? Lo que uno intenta buscar es una especie de patrón. O sea, por cada 10 niñas hay 20 niños. También, a medida que uno va avanzando en esto, puede hacer una división. En este caso, fíjense que ambos números, 10 y 20, se pueden dividir por 10. ¿Ya? A propósito de lo que hablamos en una clase anterior del tema de los divisores. Entonces, si uno logra dividir por 10 ambos números, resulta que 10 dividido 10 nos va a dar 1 y 20 dividido 10 nos va a dar 2. Y llegamos a una razón o fracción, si nos adelantamos un poquito más pequeña. 1 es a 2. Y entonces, bajo el contexto que les acabo de mencionar, podríamos decir que de la misma forma como hay 10 niñas por cada 20 niños, podríamos generalizar esta idea y concluir que por cada una niña habrán 2 niños en este curso. ¿Ya? Y entonces esa va a ser la comparación que uno hace entre estas dos cantidades,
¿ya? O sea, por cada una niña tenemos 2 niños. O también podemos decir, existe el doble de hombres que de mujeres, ¿ya? Entonces, para eso en el fondo sirven las razones, para hacer comparaciones. Ahora, ¿qué otra aplicación puede tener esto, además de comparar cantidades así, como lo que yo mencioné acá? Por ejemplo, una aplicación de tipo geométrica, que es súper útil a la hora de hacer construcciones, tiene que ver con los dibujos que se hacen a escala. Ya, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de dibujos hechos a escala o de figuras hechas a escala. Probablemente habían escuchado la palabra. Cuando uno habla de escalas, estoy hablando en términos de arquitectura, por ejemplo, piensen ustedes en esto. Cuando se quiere construir una casa, un edificio, un mall o una torre como el Costanera Center o cualquier otra situación, todo este proceso de construcción primeramente pasa por un dibujo, que es un plano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre intentar construir una torre del tamaño de la Torre Entel. Sin embargo, yo no voy a dibujar, obviamente, supongamos que esta es mi hoja en donde yo voy a hacer mi proyecto, y voy a hacer el dibujo con todas las medidas y todo lo que corresponde. Obviamente yo no voy a hacer el dibujo del tamaño real de la torre. Sin embargo, cuando la persona que se dedica a hacer el dibujo y todo el detalle necesita presentar este proyecto a las personas que lo construyen, él tiene que hacer el dibujo con las medidas como si fuesen las medidas reales, o sea, como si estuviésemos en la vida real, y la torre que yo dibuje, me van a perdonar un poco por los dibujos tan feos que hago, como por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo esa torre que tiene algo acá, no sé, una antena, tira luces, un montón de cosas, no sé, da lo mismo. Esta torre que yo dibujé acá en esta hoja debe tener las medidas reales, ya las medidas que, no sé, pues yo decir, ya, la altura de esta torre va a ser de 200 metros, ¿ya? Entonces, en mi dibujo, esos 200 metros, obviamente, esta distancia que yo estoy tomando acá, obviamente, si nosotros la medimos con una wincha, no son 200 metros. Pero a la hora de llevar esto a la realidad, tienen que cumplirse los 200 metros. Entonces, uno hace un dibujo a escala, en una proporción, ¿ya? O en una razón. Es decir, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una hoja de papel cuadriculado, o sea, pues podemos decir que un cuadrito de nuestra hoja, o un pedacito aquí de este cuadrito, este lado del cuadrito, va a representar, por ejemplo, 10 metros, ¿ya? Entonces, si yo tomo aquí un segundo, tenemos 10 metros más, 10 metros más, 10 metros más, y así. Entonces, aquí en este pedacito yo tendría 10, 20, 30, 40. Tendría 40 metros en la vida real. Sin embargo, yo mido con la regla mi cuaderno y resulta que estos miden simplemente 1 centímetro, ¿ya? Y yo estoy diciendo que miden 10 metros, entonces estoy haciendo una escala, una comparación. Que por cada 1 centímetro, 1 centímetro de mi cuaderno, yo voy a tener 10 metros. Ahora también cuando uno hace la escala, trata de hacer las mismas unidades de medida. Si voy a hablar de metros, entonces aquí, por ejemplo, por cada 1 centímetro, yo voy a tener 10 metros, pero 1 metro son 100 centímetros, entonces voy a tener, por cada 1 centímetro de mi cuaderno, eso va a equivaler a 1000 centímetros, que son 10 metros entre comillas. ¿Ya? Por cada 1 centímetro de mi cuaderno, tenemos 1000 centímetros en la vida real, es decir, 10 metros. ¿Ya? De esa manera yo puedo respetar todos los dibujos y traspasarlo a la realidad sin mayores problemas, porque estoy considerando todas las posibilidades y las medidas exactas, ¿ya? Para eso en el fondo también sirven las razones y después lo que también se les va a llamar proporciones, ¿ya? Uno dibuja a escala o en proporción. Entonces ese es el tema de la razón. Vamos entonces generalizando un poco esto. Una razón, para cerrar un poco la idea, va a ser simplemente una comparación entre dos cantidades, ¿ya? ¿Cómo se lee? 2 es a 3, se puede escribir con los 2 puntos, ¿cierto?
o como una fracción. ¿Ya? Obviamente, esto de las escalas que yo les mencionaba, se va a respetar en muchos casos porque la intención es, en el fondo, notar que en algunas situaciones yo voy a comparar, por ejemplo, otras dos cantidades cualquiera y voy a obtener la misma relación, ¿ya? Para eso también sirve la escala. Por ejemplo, acá nosotros dijimos que por cada 10 niñas habían 20 niños. Sin embargo, al dividir por 10, dijimos que por cada una niña van a haber 2 niños, y generalizando un poco más todavía. Pero fíjense que estas dos fracciones, a pesar de que tienen números distintos, están en la misma razón, porque si uno hace esta división, la intenta resolver, 10 dividido 20, eso nos da 0,5. Aquí, 1 dividido 2 también da 0,5, entonces hay un patrón de formación. Vamos a obtener siempre el mismo resultado al dividir, ¿ya? Y ese es el patrón que uno quiere buscar cuando trabaja con razones, ¿ok? Entonces eso es en cuanto al tema de las razones. Veamos el tema de la fracción entonces ahora. A ver qué significa una fracción.